Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a otro programa de 7.000 millones. La iniciativa de la televisión pública que busca ampliar los horizontes, ampliar la mirada y repasar en profundidad los temas internacionales. ¿Cómo andas, Maxi? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Todo bien? Bien, tranqui. Muy bien, me alegro. Tenemos mucha información para compartir en el día de hoy. Dos temas centrales, como es habitual en 7.000 millones. Sí. Vamos a estar hablando de la paz en Colombia y vamos a analizarlo desde la visita de José Mujica a ese país. Tuvimos una cobertura especial de Televisión Nacional con Álvaro Padrón, estaremos hablando de eso. Además, el equipo de Televisión Nacional también está en Nueva York en una nueva Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a tener un contacto en directo con Fabián Cardoso y mucha más información de los acontecimientos más importantes que pasaron a lo largo del mundo. Sí, además, por ejemplo, en la Asamblea General vamos a ver cómo funciona este organismo de Naciones Unidas. Uno tendería a pensar que mucha gente podría estar concentrada en lo que es este tema, pero en realidad pasa bastante desapercibido. Están todos los líderes mundiales por allá reunidos. En un ratito vamos a tener ese tema, pero comenzamos por Colombia, porque justamente los ciudadanos de ese país van a tener que decidir en pocos días qué es lo que hacen con respecto al acuerdo que llegó el gobierno de Juan Manuel Santos, el acuerdo de paz, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una guerrilla, un conflicto que tiene más de 40 años, más de 200.000 muertos. Vamos a repasar hasta ahora los intentos que se habían realizado por alcanzar la paz en Colombia. El último intento de paz fue del expresidente colombiano Andrés Pastrana. En 1998, Pastrana se reunió con el entonces líder de la FARC, Manuel Marulanda, y acordó la creación de la zona desmilitarizada del tamaño de Suiza en las selvas del sur de Colombia. Aquí los problemas son de orden social y no problemas de armamento. Pero los rebeldes parecían utilizar la calma para reconstruir sus operaciones militares y establecer una red de tráfico de drogas de billones de dólares. Y la violencia no se detuvo. Las conversaciones se interrumpieron en 2002 cuando los rebeldes secuestraron un avión. Manuel Marulanda, yo le di mi palabra y la cumplí. Siempre la cumplí, pero usted me ha asaltado en mi buena fe, y no solo a mí, sino a todo el pueblo colombiano. Bajo un nuevo liderazgo, el gobierno de Colombia respondió con una campaña de bombardeos contra campamentos rebeldes en la región de la Selva Espesa. El fracaso de las conversaciones abrió la puerta a la elección del conservador Álvaro Uribe con un mandato claro para acabar con la FARC. Nosotros emprendimos una política de seguridad, de promoción de inversión, una política social. En 2010 entregamos un país que iba mejorando. Los problemas no estaban resueltos, pero el país iba por buen camino. Juan Manuel Santos fue elegido por primera vez como presidente con una victoria aplastante en 2010. La FARC, por su parte, decayó durante su primer mandato, perdiendo sucesivos líderes en ataques del gobierno. En la búsqueda de poner fin al conflicto, Santos encaró una tarea monumental para alcanzar la paz con la FARC. Se han desarrollado conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto. En un mensaje de video transmitido a los periodistas en Cuba, el líder de la FARC, Timochenko, instó a un diálogo civilizado para poner fin a la guerra. Cuánto dolor y lágrimas, cuánto luto y despojo inútiles, cuántas vidas y sonrisas cercenadas, para finalmente concluir que la salida no es la guerra, sino el diálogo civilizado. Y este conflicto de la historia reciente de Colombia parece haber llegado a su fin. Hay que ver qué sucede el 2 de octubre, cuando en el plebiscito los colombianos tengan que votar por el sí o por el no. Y en ese marco, el expresidente y senador José Mujica visitó Colombia para ser una especie de mediador, ¿no?, en todo esto que está sucediendo allí. Álvaro. ¿Qué tal? Sí, es un caso raro, ¿no? Porque uno ve este conflicto y tiene tantas aristas. Esto que acaba de plantear el informe, una guerra de 52 años. Uno podría preguntarse cuáles son las claves para que hoy salgan de este conflicto. Podría preguntarse qué pasa con cada parte, qué rol tiene el ambiente internacional, que además en pocos días en Cartagena se va a reunir para firmar la paz. Y sin embargo aparece un personaje, un uruguayo, haciendo la diferencia. Porque en realidad la presencia de Mujica generó un hecho político, nos dicen quienes estaban allí, que fue el momento político más importante de la campaña. Es decir, más fuerte que la firma, más fuerte que el acuerdo en sí.
y tiene que ver con que Mujica representa mucho de lo que está en conflicto en Colombia, es decir, la reconciliación de partes. Y Mujica fue muy inteligente en evitar quedar en la misma polarización, y hablamos mucho en este programa de las polarizaciones en América Latina. En Colombia hay una polarización del sí y el no, que es bastante obvia, es un tipo de consulta que organiza respuestas tan simples como esa, pero detrás también hay liderazgos políticos, Uribe por el no, Santos por el sí, y todo parecía girar en torno a eso hasta que aparece un personaje que rompe un poco esa lógica, y la presencia de Mujica fue con ese objetivo, evitar aumentar la polarización e intentar que todos tuvieran un poco de razón, que es el discurso que Mujica instala en estos días, estuvo 2 días, hizo un acto central, y trató de decir: todos tienen un poco de razón, hay que comprender a los que dicen que no. Él fue a hacer campaña por el sí. Claro. Se lo esperaba para eso, ¿no? Para apoyar al sí, y se encontraron con un Mujica bastante mediador. En el punto medio. Es más, se lo prepararon para el sí, le pusieron una escarapela, se lo vamos a ver, ¿no? Una escarapela, toda la propaganda decía: viene Mujica a apoyar al sí, y de hecho lo hizo. Pero al mismo tiempo dijo: bueno, esto es demasiado profundo, hay razones para que cada parte esté sufriendo. Exacto. Entonces, yo creo que la verdad que es lo que mejor podría hacer Mujica, porque además lo consolidaba con su historia de vida. Claro. Recordemos que uno de los argumentos fundamentales de Uribe y del no es el miedo. El miedo, y él dice: tarde o temprano, si hacemos esto, van a gobernar a FARC. Y entonces la aparición de un expresidente guerrillero era como la demostración de que eso era posible, no era una locura de Uribe. Y Mujica logra dar vuelta al relato. Claro. Y dice, lo podemos ver, evidentemente a mí no me votaron por guerrillero, todo lo contrario. Y además asume haberse equivocado en esa estrategia y dice: después de que salí de la cárcel, me dediqué precisamente a cambiar mi visión sobre cómo hacer política, a pedir perdón y a trabajar desde otra perspectiva. Y me votaron por eso, no por haber sido guerrillero. Entonces logró, realmente, está esto de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces que seguramente, como todos sabemos, Mujica no tiene la misma popularidad en Uruguay que tiene en el resto del mundo. Sin embargo, en Colombia resultó ser el equilibrio que se necesita en una situación tan polarizada. ¿Te parece si escuchamos a Mujica hablar sobre el sí y el no en Colombia? Por el pueblo de Colombia, los que están por el sí, y también por los que están por el no, porque son pueblo de Colombia. Porque a pesar de los miedos, de la incertidumbre, de la inevitable sed de justicia que produce el dolor de aquellos que han tenido víctimas, inevitablemente todo eso está presente en el pueblo de Colombia. Y no me digan que no es posible, porque lo he vivido. Y ahí escuchábamos las palabras del senador y expresidente José Mujica. Se hace un paralelismo a nivel internacional entre lo que es la historia de Mujica y lo que fue la historia de Mandela, ¿no? Capaz que desde adentro no se ve tanto, pero en el exterior es así. Y en este sentido que escuchábamos recién a Mujica es mucho más clave, porque ¿qué hace Mandela cuando sale de la cárcel y se reincorpora a la política? Intenta reconciliar a la sociedad. Es famoso el episodio del campeonato de rugby y todo lo que significaba el reconocimiento de un deporte de blancos con los negros excluidos, y la gente decía: ¿qué hace Mandela apoyando esto? Toda la población negra cuestionándole a Mandela el haberse puesto a la cabeza de un mundial en donde quienes lo iban a capitalizar eran los blancos, pero fue la clave para que Mandela consiguiera la confianza de la población blanca. Mujica, y lo veíamos en las imágenes, deja muy sorprendido al auditorio. 7.000 personas había. Y esas 7.000 personas esperaban otra cosa, mucha más manija, como decimos en Uruguay, mucha más arenga, una definición mucho más clara. No es que no haya sido claro con respecto al sí. Lo que inmediatamente él hace es decir: comprendan las razones de los otros, tengan tolerancia, respeten, escuchen. Esa es la base de la paz. Van a ponerse de acuerdo en un papel que solo puede ser viable si luego
tienen una actitud con respecto a la paz. Entonces, yo creo que ese es el gran aporte. Es totalmente razonable compararlo con un líder que hizo lo mismo en su país, en el caso de Mandela, que pagó un precio muy alto al principio por no ser comprendido por quienes habían sido objetivamente desplazados de cualquier espacio público. El apartheid era una locura, una especie de aberración humana. Entonces, esto que hace Mujica tiene mucho que ver con eso. Él lo reivindica a Mandela, ¿no? Es un hombre que ha mirado mucho a Mandela como un referente desde el punto de vista político y lo vuelve a aplicar. Y lo aplica en un país donde la polarización es tan fuerte que la mejor contribución que podía hacer Mujica era evitar tirar un balde de nafta en un fuego que está prendido. De hecho, ocurre una cosa muy singular. Cuando se convoca al acto con Mujica, Uribe, que además es particularmente fuerte en Medellín, hay que entender que Medellín tiene hoy la encuesta más pareja entre el sí y el no. Por lo tanto, el lugar donde él tiene más receptividad en su discurso, convoca una movilización, con mucho cuidado, lo hace por Twitter, no critica a Mujica, pero él dice, yo voy a hablar fuera del local donde va a estar Mujica para explicar las razones del no. Y va a ese local, consigue armar una especie de acto afuera, y mientras adentro había 7.000 personas, afuera había 200 con Uribe con un megáfono haciendo una arenga. ¿Y qué hace Mujica? En vez de alimentar un espíritu que podía haber dentro, muy fácil de levantar, ¿no? De decir, bueno, aquí habemos 7.000, afuera 200, coloca otra reflexión y yo creo que, repito, quizá no para el aplauso, pero para el largo plazo le hizo un gran favor a Colombia. ¿Es un debate que se da en Colombia entre justicia y paz? Aquellos que quieren la paz de todas formas y aquellos que piden justicia, que sean condenados los guerrilleros de la FARC. Todo eso está arriba de la mesa, porque en realidad hay víctimas. Claro. Hay víctimas, en este caso, de los dos lados. Nos cuesta un poco más verlo desde la perspectiva de las dictaduras en América Latina, porque claramente el terrorismo de Estado fue tan asimétrico con respecto a las víctimas del terrorismo, que es muy difícil ubicarlo como pasa así en Colombia, que las víctimas son centenares de miles, y eso significa que hay un desplazamiento de la vida de la gente, de su lugar geográfico, de su estructura de familia. Son tantas las heridas que es ahí donde se ubica este discurso de cuidado con no comprender al que todavía tiene el dolor muy reciente además. Entonces, pedirle a alguien que vote por el sí, que de alguna manera es aceptar efectivamente que se perdone, por ejemplo, a las FARC o a los paramilitares que mataron a su familia, es muy difícil. Y es ahí donde creo conecta el discurso Mujica diciendo tienen que superar el pasado para poder mirar hacia adelante. Y entonces hay capítulos enteros del acuerdo. El acuerdo es muy sofisticado. Tiene muchas partes, se negoció 4 años. Y, por ejemplo, un capítulo clave es el de las víctimas. ¿Cómo se va a reparar a las víctimas? Un capítulo clave es este que hablábamos sobre el fantasma que corre Mujica en la discusión, que es la reincorporación política de las FARC. Claramente, las FARC van a pasar a ser de una guerrilla a un partido político. Se pueden presentar en unas elecciones. Es lo que dice Uribe. Van a ser candidatos. Pueden llegar a gobernar Colombia. Entonces, él rápidamente dijo, aquí tienen el ejemplo. Mujica fue un guerrillero, un tupamaro, terminó presidente de su país. Y Mujica da vuelta a ese argumento diciendo, yo no fui presidente por ser guerrillero. La gente en Uruguay no votó a los guerrilleros. Votó un proyecto político, votó una trayectoria, votó incluso a una persona que dijo que se había equivocado, que era yo, lo dice en el video, ¿no? Él hace un testimonio que es muy fuerte, porque en definitiva habla de su vida, y eso también es muy potente en comunicación. Entonces, le habló a la gente en el lugar que se precisaba, porque quien está indefinido en Colombia está pensando en esto. Está pensando, en primer lugar, ¿por qué tengo que perdonar a alguien que mató a mi familia? Para un lado y para el otro. Está pensando, ¿y esta gente qué va a hacer? Hay una pregunta que no sé si la tenemos, pero es muy interesante. Un periodista le dice, ¿qué haría usted con los ex guerrilleros y con los ex paramilitares? Y todo el mundo estaba esperando una respuesta sofisticada. Y él dice, tratar de que hagan algo, de que no estén perdiendo el tiempo. O sea, ocuparlos. Como diciendo, es gente que se acostumbró a la guerra. Si no los llenamos de actividad, si no les proponemos otras cosas, bueno, la gran parte de la guerrilla y una parte de los paramilitares hoy funcionan con el narcotráfico, que es otro capítulo del acuerdo, porque la economía de tanto de los paramilitares como de la guerrilla tiene gran parte de funcionamiento en el narcotráfico. Entonces,
Hay que estudiar un poco más el acuerdo para darse cuenta que se tocan temas muy sensibles, entre ellos las víctimas de esto que hablábamos recién, también el tema de la reforma agraria, porque hay 8 millones de campesinos desplazados. Es decir, la guerra tuvo un efecto económico. Ahí Mujica también es muy pragmático, hizo un planteo que era poco discutido en Colombia, que es el resultado económico de la paz. La paz, además de ser de por sí un objetivo absolutamente deseable, es también una posibilidad del desarrollo económico de Colombia, que está totalmente cuestionado por esa guerra, por ese conflicto permanente, por esa energía destinado a las armas, al conflicto, a la guerra. Entonces, el componente que tiene que ver con la mejora económica es un componente muy fuerte y eso tiene mucho que ver con una población muy grande en Colombia que son los campesinos. Aquí estamos menos acostumbrados a considerar el campo como un factor determinante. En Colombia es clave, es casi la mitad de la economía y esto es un factor también que va a favor de la paz como una nueva etapa de la vida de los colombianos. Eso que hablabas vos de la FARC, ¿no? Para lo que están preparados estos guerrilleros, ¿tienen un brazo político? ¿Pueden triunfar en la política la FARC? ¿Están las herramientas? Bueno, hoy están teniendo una conferencia en la selva, una conferencia muy particular porque tuvieron que juntar a todas las ramas de la guerrilla, con algunas que no están de acuerdo con la paz, con el proceso, con el acuerdo, y entonces lo que intentan hasta el día de hoy, van a seguir mañana y pasado, es una cosa muy rara, ¿no? Porque además estamos hablando de que la firma de la paz es en Cartagena el lunes próximo. Y el plebiscito es el 2 de octubre, o sea, casi no hay margen. Muy sobre la todo fecha, esto termina, y sin embargo no es porque lo hayan hecho de golpe, porque pasaron 4 años, ¿no? Y varios intentos anteriores, entre ellos del propio Uribe. Pero quieren cerrarlo rápido. Quieren cerrar rápido. ¿Puede ser de que se escape si la dejas pasar? Es que es un momento clave. Si esto no se resuelve ahora, y esta también es una pregunta que hay que hacerse, ¿cuál es el escenario en Colombia si no se aprueba el referéndum? ¿Qué pasa con la guerrilla que tiene que volver a ser clandestina, que tiene que volver a la selva? ¿Qué pasa con los paramilitares que estaban ya pensando en otra forma de vida? ¿Qué pasa con el gobierno que va a quedar muy golpeado? Yo diría que probablemente golpeado definitivamente. Tendrían que convocar elecciones porque es un rechazo muy fuerte desde el punto de vista popular. Parecía lo que le pasó a Cameron con el Brexit. Por ejemplo, ¿no? ¿Y qué hizo Cameron? Renunció. O sea, son de esas cosas. Bueno, es la opinión de la gente sobre un tema central en donde Santos pone todas las cartas arriba de la mesa. Entonces, sería dramático para Colombia, porque desataría de vuelta los peores argumentos. Es decir, sectores de la guerrilla, sectores sobre todo de la derecha política colombiana, sectores de los paramilitares que estaban destinados al negocio del narcotráfico, tendrían razón, ganarían el plebiscito. Ahora, yo lo digo así, es muy fácil. La clave de Mujica es que no usó esta categoría, trató de ubicar a todos dentro del mismo objetivo y consiguió algo que extrañamente no estaba ocurriendo en Colombia, que era pensar la paz como algo que le servía a todos y que no era al final que unos ganaban y otros perdían. Entonces, es una jugada, yo diría, en América Latina la más importante que tenemos en este momento. Es la única guerra que queda en nuestro continente, con 52 años. Entonces, superarla es una etapa civilizatoria, es algo que nos permite salir de una prehistoria. La guerra es un símbolo prehistórico. Tener esta situación en donde se destinan millones de dólares diariamente a armarse, a defenderse, donde hay vidas de por medio permanentemente. Hay que entender, además, no es solo militares y guerrilla. Hay más de 6.000 dirigentes sindicales muertos en estos 50 años. Acá las balas iban para todos lados. Entonces, es la recomposición de la democracia. O sea, Colombia tiene la oportunidad de volver a la democracia, de volver a la paz, de volver a la prosperidad económica, y yo creo que nos hace bien a los latinoamericanos, hace muy bien un expresidente en comprometerse. De hecho, el último día, después del acto, lo llama Santos a Mujica y le pide que, además de haber estado en Medellín en ese acto, participe de la firma de la paz en la próxima reunión, el lunes 26, en Cartagena. Mujica aceptó, así que va a ser uno de los líderes junto con 13 presidentes, Ban Ki-moon como secretario general de Naciones Unidas. O sea, estamos frente a un episodio internacional que tiene mucho que ver con lo que sería lo ideal de que en América Latina prospere la democracia. El perdón de la sociedad juega un rol importantísimo en esta situación. Vos estuviste en Colombia, ahora te voy a pedir que nos cuentes cómo viste a la gente de Colombia, si está dispuesta a perdonar a la FARC, pero antes vamos a escuchar a Mujica hablar sobre lo que fue el velorio de Huidobro, acá en Uruguay, y todo lo que representó eso en lo que tiene que ver con el perdón.
Nadie abdicó un carajo de lo que pensaba, porque no hay que imponerle a nadie. Pero todos aprendimos a respetarnos en profundidad. Se puede, queridos compañeros, créanme que se puede. Creo que el Uruguay lo ha demostrado. Bueno, escuchamos recién ahí al senador Mujica y al expresidente hablar sobre lo que fue el velorio de Huidobro. ¿El pueblo colombiano está preparado para perdonar a la FARC? Yo creo que no. El que ponga hoy en Colombia el término perdón como una condición, no lo va a lograr, es una utopía. O sea, el perdón de gente que tiene esta vivencia tan reciente es muy difícil. O sea, además, yo creo que es una categoría que hoy no ayudaría para nada. Él habla del respeto, ¿no? De entender, de intentar llegar a un punto en el que todos acepten que esta etapa es mejor que la anterior. Perdón no se puede perdonar. O sea, si a mí me matan un hijo, yo no perdono. Si me mataron a mi padre. En fin, creo que ahí es donde él trata de usar una imagen que organiza una parte del relato de todos, de ambas partes. Y les dice, nadie les pide que perdonen. Toleren, acepten, respeten, opinen, pero luego terminen dándose cuenta que la democracia está por sobre esto y que si hay una mayoría que opta por esto, hay que respetarlo. O sea, él en definitiva dice la democracia tiene que ser más fuerte que el conflicto. Y yo creo que ahí es donde termina de alguna manera permitiendo una síntesis que le sirva a las dos partes. Repito, el perdón planteado así es imposible. De hecho, algunos intentaron ubicarlo como una categoría y terminó generando mayor polémica, porque al final la gente decía, yo no voy a perdonar. Entonces, decir, bueno, vamos a respetar, vamos a opinar, vamos a votar, vamos a ejercer la democracia y que, en definitiva, lo que ocurra en Colombia sea lo que resuelva la mayoría. Y eso es lo que va a pasar, estamos a días, ¿no? Lo vamos a poder seguir, espero aquí en 7.000 millones. Claro que sí. Tanto en lo que signifique la firma de la paz el próximo lunes, como casi inmediatamente después el propio plebiscito, que nos permitirá ver en una situación muy pareja. Nadie tiene cifras porque es una votación atípica. Nada más, las encuestas últimamente han fallado en locura. todos los países, en todos los continentes. O sea, pero Maxi, imagínate eso en un plebiscito que no tiene antecedentes. Claro. Y donde la mayoría de la gente dice que no va a votar. Hay casi la mitad de la población no se siente en condiciones de participar de un proceso así y dice no tener, no una opinión, sino no estar convencido de ser parte de esa decisión. Y ahí es donde quedan tan abiertas las opciones que, bueno, estamos a pocos días para poder evaluarlo. Ojalá sea consolidando la paz en Colombia. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Vamos a seguir hablando de este tema, va a seguir siendo noticia en InfoTNU y también en 7.000 millones. Pero ahora nos vamos a ir a la pausa. Después de la pausa, Jorge va a estar hablando con Fabián Cardoso en directo desde Nueva York en una nueva Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero antes de ir a la tanda, vamos a compartir, como siempre, las efemérides de los acontecimientos más importantes de la historia que pasaron a lo largo de esta semana. Está temblando un poquitito. El 19 de septiembre de 1985, un fuerte terremoto causó la muerte de más de 20.000 personas en México. El sismo alcanzó una magnitud de 8,1 a la escala de Richter. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico, cercano a la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán, y el epicentro a 15 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. El número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció con exactitud. Los daños fueron calculados en $8.000 millones. Además, 250.000 personas quedaron sin casa y 900.000 tuvieron que abandonar sus hogares. Las tareas de rescate se prolongaron hasta el mes de octubre y la remoción de escombros duró más de 10 años. El terremoto de 1985 fue el más significativo y mortífero de la historia de México, superando en intensidad y daños al registrado en 1957. El 20 de septiembre de 1946 se inauguró el primer Festival Cinematográfico de Cannes. Es un prestigioso festival de cine celebrado en la ciudad francesa de Cannes.
Este evento, además de presentar films con presencia más independiente, también significa uno de los más grandes honores dentro de la industria del cine. La Palma de Oro es el premio máximo entregado en el Festival de Cannes. Se entregó en 68 ocasiones a 96 películas, ya que en los primeros años se entregó a varias cintas a la vez, como los festivales de 1946 y 1947. Lo recibieron autores de 27 nacionalidades, siendo los Estados Unidos, con 14 autores premiados, el país con más vencedores, seguidos por Italia con 12, Reino Unido con 9, Francia con 8 y Japón y Dinamarca con 4 palmas cada uno. El 23 de septiembre de 1939 murió Sigmund Freud. Fue un médico neurólogo austríaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Su interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología, derivando progresivamente hacia la vertiente psicológica de las afecciones mentales. Las hipótesis y métodos introducidos por Freud fueron polémicos durante su vida y lo siguen siendo en la actualidad, pero pocos discuten su enorme impacto en la psicología y en la psiquiatría. La obra de Freud tuvo un enorme impacto en las ciencias sociales, especialmente en la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica. Además, muchos filósofos discutieron sus teorías y sus implicaciones en el contexto del pensamiento occidental. El modelo de la mente de Freud se considera a menudo un desafío para la filosofía moderna. El 24 de septiembre de 1920 nació Mario Benedetti. Fue un escritor, poeta y dramaturgo uruguayo. Integró la generación del 45, a la que pertenecen también Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti, entre otros. Su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. Su extensa obra abarcó los géneros narrativos, dramáticos y poéticos. También fue autor de ensayos y su voz recitando sus poemas fue grabada en varios cassettes y CD en compañía de Daniel Biglietti o en solitario. Bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Joan Manuel Serrat musicalizó varios de sus poemas en el disco El Sur también existe. También la argentina Nacha Guevara cantó sus poemas en el disco Nacha Guevara canta a Benedetti. ...37 minutos pasan de la hora 21. Ya vamos a estar con nuestro equipo de la televisión pública que se encuentra en Nueva York siguiendo la visita del presidente Tabaré Vázquez a Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero justamente vamos a empezar por lo general. ¿Qué es la Asamblea General de Naciones Unidas? Es una organización que se creó en 1945, hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, y que hoy en día integran más de 190 países. Justamente, allí se debaten muchos de los temas centrales del planeta. Por ejemplo, el lema de este encuentro es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un impulso universal para transformar nuestro mundo. Se trata de la sesión número 71 de la Asamblea. Vamos a conocer en qué consiste este encuentro. Este martes empiezan los debates de la Asamblea General en su sede en Nueva York bajo el lema Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un impulso universal para transformar nuestro mundo. Es la sesión número 71 y todos los jefes de Estado y de Gobierno de los 193 Estados miembros podrán intervenir. Brasil abre el debate general como es tradición desde la fundación de la ONU en 1945 por haber sido el primer país en adherirse a la organización. Se trata del principal órgano deliberativo de Naciones Unidas, donde están representados todos los Estados miembros, cada uno con un voto. Es el espacio de negociación y debates por excelencia de la ONU. Se reúne todos los años en septiembre de modo ordinario, aunque puede ser convocada de modo extraordinario por el secretario general de la ONU a petición del Consejo de Seguridad o de la mayoría de los miembros de Naciones Unidas.
Sus resoluciones, aprobadas cada año al final de los debates, juegan un papel importante en la creación y consolidación de reglas de derecho internacional. Una de las mayores críticas que se hace a la ONU es precisamente el hecho de que las resoluciones de la Asamblea General no pasen de recomendaciones no vinculantes. En la práctica, es el Consejo de Seguridad el órgano que mantiene el monopolio del uso de la fuerza para imponer sus decisiones a los Estados miembros. Ese organismo está dominado por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y Francia, a los que también se suma China. Estos 5 miembros son permanentes y tienen derecho a veto. No se aprueba nada si alguno de ellos lo veta. Los otros 10 países no permanentes son elegidos para mandatos de 2 años. Este lunes 19 se celebró la reunión de alto nivel sobre grandes movimientos de refugiados y migrantes. El martes se inician los debates, se celebra también el encuentro sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El miércoles 21 se celebra la cumbre de alto nivel sobre el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Los Estados miembros serán invitados a depositar su ratificación o adhesión ante Naciones Unidas antes de fin de año. Para que el acuerdo entre en vigor, hace falta que 55 países lo ratifiquen, pero hasta el momento solo 19 lo han hecho. Muy bien, una de las actividades destacadas del presidente Tabaré Vázquez en Nueva York fue una reunión bilateral hoy con Michel Temer, el presidente de Brasil. Así se abordaron temas comerciales, temas de Mercosur. En un ratito nos va a estar contando esto Fabián Cardoso. Pero para ponernos más a tono, el nombre de nuestro programa, 7.000 millones, tiene que ver con la población mundial. Vamos a compartir ahora, antes de ir a Fabián Cardoso, un informe de National Geographic sobre cómo ha evolucionado la población mundial en los últimos 2 siglos y las consecuencias de este aumento de la población. 7.000 millones es un número grande. A finales del 2011, tú serás una de las 7.000 millones de personas viviendo en la Tierra. 200 años se necesitaron para llegar a los 7.000 millones. 7.000 millones de pasos te llevarían 133 veces alrededor del mundo. En 1800 la población mundial era de 1.000 millones. 130 años después aumentó a 2.000 millones. En el 2045 seremos 9.000 millones. Cada segundo nacen 5 personas y mueren 2. En el tiempo que ves este video, nuestra población se ha incrementado en 170 personas. Casi en todas partes estamos viviendo más tiempo. En 2010, la persona promedio vivió 69 años. En 1960, la persona promedio vivía 53 años. En 2008, por primera vez, la mayoría vivió más en ciudades que en zonas rurales. Una megaciudad tiene más de 10 millones de habitantes. En 1975 había 3 megaciudades. En este momento hay 21 megaciudades. Para el año 2050, el 70% de nosotros va a vivir en una megaciudad. Pero nosotros no ocupamos tanto espacio como tú pensarías. Parados hombros a hombros, los 7.000 millones llenaríamos la ciudad de Los Ángeles. Entonces no es espacio lo que necesitamos, sino equilibrio. El 5% de la población consume el 23% de la energía del mundo. El 13% no tiene agua potable. El 38% carece de adecuados servicios sanitarios. 7.000 millones de personas hablando más de 7.000 idiomas. Viviendo en 194 países. 7.000 millones de razones para pensar en 7.000 millones. Ya hemos superado largamente los 7.000 millones de habitantes en el planeta y estamos ahora sí en contacto con Fabián Cardoso para ver qué están haciendo los líderes políticos
de más de 190 naciones reunidos en Nueva York se preparan para debatir mañana. El presidente Tabaré Vázquez tuvo una intensa agenda en la jornada. Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Aquí estamos en pleno corazón de Manhattan. Estamos en esta avenida, que es la avenida Novena, una de las más importantes de Nueva York. Detrás mío, aquí, está el Madison Square Garden. Sin duda, ustedes lo conocen. Es un establecimiento en cuanto a espectáculos musicales, espectáculos deportivos, más reconocidos a nivel internacional. Ahí está el Madison Square Garden. El presidente de la República está a 100 metros de acá, el presidente Tabaré Vázquez. Lo anunciábamos hoy en la apertura de InfoTNU. Está recibiendo un premio por parte de la Fundación Bloomberg. Es un premio que tiene que ver con las políticas de salud, concretamente tiene que ver con el reconocimiento a la política uruguaya de combate al tabaquismo. Hace minutos lo recibió el doctor Vázquez. También lo recibió, entre otras cosas, la presidenta de la Organización Mundial de la Salud y también el músico Bono, una figura del rock o del pop a nivel mundial. Es otro de los premiados, eran 5 premiados que recibieron ese premio. Esto en el marco de actividades paralelas que tiene el doctor Vázquez en lo que significa su viaje a Nueva York en el marco de esta Asamblea de Naciones Unidas. Vázquez ya estuvo hoy en el edificio de Naciones Unidas y volverá a estar mañana, porque a las 9:30 de la mañana le toca ser el orador, le toca hablar ante la Asamblea, donde volverá justamente a tocar el tema de la salud, de las políticas vinculadas al tabaquismo y al combate de todo tipo de drogas dentro del punto central de su locución, Jorge. Bien, Fabián, te consulto respecto a la actividad más temprano del presidente, que estuvo reunido con Michel Temer, el mandatario brasileño, en una reunión bilateral que pudiste además conversar mano a mano con el presidente brasileño. Exacto, tuve la oportunidad de hablar con Michel Temer, también con Tabaré Vázquez, ya lo habíamos hecho el domingo cuando llegaba a Nueva York, y ahí el tema del Mercosur estuvo en el punto central. Hay puntos de contacto a nivel político y diplomático de Brasil y Uruguay, y también aparecen por ahí Argentina y Paraguay en ese intento de nuevo reordenamiento dentro del Mercosur. En esa función aparece por ahí Uruguay liderando el acercamiento a la Unión Europea y esos acuerdos, tratados de libre comercio que el Mercosur busca firmar hace ya bastante tiempo con la Unión Europea. Uruguay encabeza, lidera esta negociación. Brasil ratifica, apoya este camino. Se concretó esto en un encuentro entre cancilleres que tuvieron el domingo en horas de la noche, y se ratifica en el encuentro que mantuvieron este lunes al mediodía, entonces aquí en Nueva York. Ese es uno de los puntos centrales de los encuentros bilaterales. Luego tuvo un encuentro también con la presidenta de la OMS, el doctor Vázquez, también en el edificio de Naciones Unidas, y serán más, todavía queda bastante agenda, porque hasta mañana, última hora de la tarde, hay varios puntos de agenda bilateral que tiene el Uruguay. Algunos encuentros los tiene el presidente, otro el canciller Nim Noboa, pero es bastante ajetreada la agenda en este caluroso Nueva York de estas horas, Jorge. Bien, Fabián, te consulto ahora sobre lo que pasó el fin de semana con esta explosión que generó más de 20, casi 30 heridos. Obviamente la seguridad al aparecer nuevos artefactos explosivos, la reunión de los líderes mundiales. ¿Cómo estás observando Nueva York por estas horas en materia de seguridad y vigilancia? Claro, realmente la ciudad, que ya estaba transformada por la Asamblea de Naciones Unidas, avanzó mucho más en su transformación. Ustedes ven lo que es el movimiento habitual. Esta no es la principal avenida, es una de las tantas importantes, pero no es la más importante. Y la hora que es, pasada las 9 de la noche, y el movimiento es absolutamente intenso. Bueno, imagínense lo que implica el operativo que ocasionó lo que pasó el sábado por la noche, cuando esa bomba explotó en la calle 23, y luego otra, a algunos metros de allí, finalmente no llegó a explotar. Las calles se cortaron, les mostramos en un informe que exhibimos en la pantalla de Televisión Nacional, en un diálogo con un ciudadano uruguayo que vive aquí, lo que implica el cambio para la ciudad, una situación como esta, ¿no? Empiezan a aparecer helicópteros, calles cortadas, mayor presencia de policía, una seguridad realmente impresionante. Moverse por la ciudad es de por sí bastante complejo, es mucho más en estas horas donde prácticamente lo mejor es caminar o tomarse un metro.
porque moverse en taxi o en transporte colectivo es prácticamente imposible por la cantidad de congestionamientos. Pero reitero, en cuanto a la seguridad, lo último que manejamos aquí en Nueva York era la detención de un ciudadano de procedencia afgana que al parecer habría tenido punto de contacto con este artefacto explosivo. Nunca se conectó esto con ningún grupo terrorista en particular, pero sí que tenía algún tipo de intencionalidad y de vínculo con el terrorismo. Y obviamente una seguridad absolutamente reforzada, que yo creo que se va a mantener por unos cuantos días, pero que va a tener, como está teniendo, su punto de ebullición total de aquí hasta el miércoles, porque es cuando están la mayor plana mundial de mandatarios. De hecho, miren, del hotel donde está el presidente Vázquez al hotel de Barack Obama hay aproximadamente 2 cuadras. Bueno, por ahí olvídense de transitar. Realmente el dispositivo de seguridad en ese entorno es realmente muy intenso, y así está buena parte de la ciudad. Para llegar a Naciones Unidas, donde vamos a ir temprano, mañana hay que llegar un par de horas antes y obviamente hacerlo caminando, porque, reitero, el despliegue de esta ciudad es absolutamente intenso. Buenísimo, Fabián, muchísimas gracias. Estamos viendo además las imágenes de Rodrigo Esteves, muy lindas, una ciudad que realmente a nivel de imagen es increíble. Una ciudad que conocemos mucho porque muchísimas producciones cinematográficas se realizan en esas calles. Te voy a liberar, pero antes 2 consultas breves. ¿Tuviste oportunidad de estar cerca de Bono, el líder de U2, o estuviste bastante lejos? Y la otra, ¿qué expectativa tenés como tema central para mañana cuando empiecen los debates ahí en la Asamblea General? ¿Pudiste intuir algo de lo que puede darse mañana? Bueno, si siguen las redes sociales de Televisión Nacional, les digo que van a poder ver hace minutos, hay una foto del doctor Vázquez con Bono, cuando se encontraron primero antes de subir al escenario, porque recibieron el premio juntos, Tabaré Vázquez y Bono, por tareas distintas, pero que tienen que ver con lo científico y con políticas de salud. Bono es además un activista social muy fuerte en lo que tiene que ver con políticas de salud. Se encontraron, se dieron la mano, llegaron a conversar, intérprete mediante, y luego volvieron a encontrarse en el escenario a la hora de recibir el premio. Lo vamos a estar mostrando en las futuras ediciones de InfoTNU. Estuve a pocos metros de ahí en ese momento. Y la expectativa de mañana es muy importante, porque mañana es el día más importante de la Asamblea de Naciones Unidas. Tabaré Vázquez es uno de los primeros que va a hablar, va a ser a media mañana, pero también es el momento que le toca hablar a Temer y a Mauricio Macri, entre otros, presidentes de la región, entre otros tantos, ¿no? También va a estar hablando el presidente de los Estados Unidos de América. Pero el discurso de Tabaré Vázquez va a venir por el lado también de las políticas de salud, del tabaquismo, del alcohol y ese tipo de comentarios. Por ahí va a entrar, según nos anticipaba el propio presidente de la República. Yo calculo además que va a haber muchos comentarios políticos, porque además se está dando una Asamblea de Naciones Unidas que está discutiendo quién va a ser el futuro secretario general, que además tiene por ahí la situación que se dio con ese bombardeo provocado en Siria, que produjo además reacciones muy fuertes por parte del gobierno ruso. Así que seguramente mañana Naciones Unidas va a ser caja de resonancia de diversas opiniones a nivel mundial, Jorge. Bien, muchísimas gracias por este contacto, Fabián. Seguramente mañana esperamos más crónicas tuyas desde esta reunión tan trascendente desde el punto de vista político internacional. Con la cámara de Rodrigo Esteves era Fabián Cardoso. Nosotros es momento de hacer una pausa nuevamente en 7.000 millones y vamos a cambiar. Nos venimos desde Estados Unidos de América, nos venimos hacia América del Sur, una de las aves más destacadas del continente, símbolo nacional en varios países, el cóndor de los Andes. Recientemente, hace pocos días, se liberó una cría que se encontró hace pocas horas, se curó. Vamos a conocer la historia de una de las aves más conocidas, más míticas de América del Sur. Tras ser salvado de la muerte y posteriormente rehabilitado, un cóndor hembra fue liberado hace pocos días en Tupiza, en Bolivia, cerca de la frontera con Argentina, para contribuir a la preservación de esa especie en extinción. Unos guías de la Asociación de Criadores de Caballos de Tupiza encontraron al cóndor malherido y a punto de ser devorado por perros salvajes. De inmediato intervinieron para su rescate y tras ser valorado y medicado para su recuperación, el cóndor, algo asustado, emprendió vuelo luego de su liberación desde la cima de la montaña del Sillar. El cóndor andino, cóndor de los Andes o simplemente cóndor habita en América del Sur y es el ave no marina de mayor envergadura del planeta.
Anida entre los 1000 y 5000 metros sobre el nivel del mar, generalmente en formaciones rocosas inaccesibles. Es un símbolo nacional en Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. Los adultos llegan a medir hasta 142 centímetros de altura y entre 270 y 330 centímetros de envergadura y pesan de 11 a 15 kilogramos. Es también una de las aves que vuela a mayores alturas, utilizando las corrientes térmicas ascendentes verticales de aire cálido y puede alcanzar hasta 6.500 metros de altitud. Luego puede planear por cientos de kilómetros casi sin mover las alas extendidas. El cóndor consume muy poca energía y merced a su denso plumaje puede soportar climas gélidos. Tercer y último bloque de 7.000 millones, ya viene Estadio 1. Es así, pero vamos a recordarles antes que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter somos @7mmillones. Después pueden ver a partir de mañana este programa y todos los programas de 7.000 millones. Ya van 15 programas de 7.000 millones en la videoteca de tnu.com.uy y los informes más destacados en portaltnu.com.uy. Pero no solo pueden ver 7.000 millones, sino que pueden ver todos los contenidos de Televisión Nacional, porque en septiembre la producción nacional es protagonista. En TNU crece la fábrica de contenidos con programas que tienen que ver con salud, con infancia, con medio ambiente, con información, y entre ellos está 7.000 millones. Muy bien. Maxi, te propongo irnos a México, a Guadalajara. Sí, es así, porque allí hubo un récord Guinness, el mosaico con gorros mexicanos más grande del mundo. Lo vemos. Ahí está el corte de listón. Y en ese momento vemos el mosaico Paola al fondo. Fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad del mariachi. 2.684 sombreros, que es un nuevo récord mundial Guinness. A nuestro presidente de Cámara de Comercio. Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, un nuevo récord. Para Guinness World Records es un privilegio presentar este tipo de récords que van a ser conocidos alrededor del mundo, que impacten positivamente y que le muestren a las personas que siempre se puede ser mejor en algo. No solo se va a quedar en Jalisco, no solo se va a quedar este récord en México, va a dar la vuelta al mundo, va a ser conocido internacionalmente, como cada año ya nos tienen acostumbrados.